Un hombre 12 años mayor que ella llegó a su vida cuando buscaba una nueva oportunidad para ser feliz y construir una familia estable junto a sus hijos. Durante años se mostró como un esposo enamorado, llenando las redes sociales con mensajes de amor y promesas de permanecer a su lado para siempre. Sin embargo, detrás de esa imagen existían denuncias, medidas de protección y una espiral de violencia que avanzaba en silencio. Lo más inquietante es que, cuando todo terminó de la forma más brutal, fue él mismo quien llamó a emergencias antes de huir, dejando atrás a la mujer que decía amar y una escena imposible de borrar de la memoria de quienes la encontraron. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de este caso ocurrido en Costa Rica. El caso de María Fernanda Quesada Gutiérrez. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Guillermo, y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La noche del 3 de marzo de 2022, una llamada ingresó al sistema de emergencias de Costa Rica. Quien estaba al otro lado de la línea era un hombre que acababa de abandonar una vivienda en la comunidad de Garita Vieja de Tamarindo, en Santa Cruz. Mientras se alejaba del lugar en una camioneta pick-up blanca junto a un niño de apenas 2 años, reportó que había ocurrido un hecho grave. Poco después, agentes judiciales y oficiales de la fuerza pública se desplazaron hasta la propiedad indicada. Al ingresar al inmueble encontraron una escena estremecedora. En el suelo de la cocina yacía una joven mujer sin signos vitales. Presentaba múltiples heridas provocadas con un objeto filoso y alrededor de ella se extendían rastros de sangre que evidenciaban la violencia de lo ocurrido. Los oficiales iniciaron de inmediato la búsqueda del responsable en los alrededores, pero no encontraron a nadie. Fueron entonces los vecinos quienes les indicaron que el principal sospechoso era el esposo de la víctima, un hombre que había abandonado el lugar minutos antes, llevándose consigo al hijo pequeño de ambos. La mujer fallecida era María Quesada, una joven de 28 años cuya historia estaba a punto de conmocionar a todo Costa Rica. María Fernanda Quesada Gutiérrez nació en 1994 en Tilarán, un cantón de la provincia de Guanacaste, al norte de Costa Rica. Era la única hija del matrimonio conformado por Mauricio Quesada y Shinia Gutiérrez, quienes desde su llegada al mundo la rodearon de cariño y atención. La recuerdan como una niña alegre, risueña y bondadosa, capaz de contagiar su buen humor a quienes la rodeaban. Conforme fue creciendo, también lo hizo su deseo de ayudar a los demás y de convertirse en una persona que aportara felicidad a su entorno. Ese afecto no provenía únicamente de sus padres. Toda la familia mantenía una relación muy cercana con ella, especialmente su tía materna, Rosibel Gutiérrez, quien llegó a quererla como si fuera una hija propia. Para todos ellos, María Fernanda era una joven especial, cuya presencia siempre llenaba de vida cada reunión familiar. A los 19 años, la joven se convirtió en madre de su primer hijo. La relación con el padre del niño no prosperó y ambos terminaron separados, por lo que tuvo que asumir sola la responsabilidad de criarlo. La situación no fue sencilla. Como madre soltera, debía esforzarse diariamente para cubrir las necesidades de su pequeño. Con tal de que nada le faltara, buscó distintas formas de generar ingresos. Elaboraba jabones para vender y también realizó un curso de manicurista en línea que le permitiera obtener dinero adicional. Aunque el camino estuvo lleno de dificultades, nunca perdió la sonrisa ni las ganas de salir adelante. Trabajaba duro por su hijo y estaba completamente dedicada a él, pero también conservaba la esperanza de volver a enamorarse algún día. Soñaba con encontrar a una persona que la quisiera de verdad y que aceptara a su pequeño como parte de su vida. Sin saberlo, ese deseo estaba a punto de cumplirse, aunque no de la manera que ella imaginaba.
Con el paso del tiempo, María Fernanda conoció a un hombre llamado Esteban Rovira Vargas. Él era 12 años mayor que ella y, desde el principio, logró cautivarla. Para la joven, parecía representar la oportunidad de construir la familia que siempre había deseado. Sin embargo, mientras ella se ilusionaba con la relación, sus familiares tenían una impresión muy distinta. Tanto sus padres como su tía sentían una profunda preocupación por aquel hombre. No solo les llamaba la atención la diferencia de edad, sino que además percibían en él una personalidad que les generaba desconfianza. A pesar de las advertencias y los consejos de sus allegados, María Fernanda decidió continuar con la relación. Durante varios años, Esteban se mostró amable y cariñoso con ella, lo que reforzó la idea de que había encontrado a la persona indicada. Convencida de que era el hombre con quien quería compartir su vida, tomó una decisión importante: casarse con él el 6 de abril de 2019. La ilusión de la nueva vida en pareja no tardó en verse afectada por una realidad muy diferente a la que María Fernanda había imaginado. Tras la boda comenzaron las discusiones, que poco a poco dieron paso a las agresiones verbales y posteriormente a la violencia física. Lo que parecía una relación estable se transformó en un ambiente marcado por el miedo. A pesar del sufrimiento que experimentaba, la joven soportó en silencio gran parte de lo que ocurría dentro del matrimonio. El temor a su esposo la llevó a ocultar muchas de las situaciones que enfrentaba. Meses después quedó embarazada. María Fernanda pensó que la noticia podría provocar un cambio en la actitud de Esteban. Creyó que la llegada de un hijo lo haría asumir una postura más responsable y afectuosa. Sin embargo, las cosas no ocurrieron de esa manera y los problemas continuaron presentes en la relación. Siguiendo los consejos de su familia, María Fernanda decidió alejarse de Esteban. Había llegado a un punto en el que entendía que la situación no podía seguir igual. Sin embargo, cuando nació el bebé en 2020, el hombre volvió a acercarse a ella con una actitud completamente diferente. Le aseguró que había comprendido sus errores. Le prometió que cambiaría, que buscaría ayuda profesional y que jamás volvería a agredirla. Sus palabras parecían sinceras y por un momento, María Fernanda creyó que la transformación era real. Decidió darle una nueva oportunidad. Durante los meses siguientes, todo pareció marchar bien. La familia compartía paseos y actividades junto al hijo que tenían en común y al hijo mayor de María Fernanda, que para entonces tenía 6 años. Después de tantos problemas, la joven sintió que por fin estaba viviendo la vida familiar que siempre había soñado. Además de dedicarse a sus hijos, María Fernanda había conseguido trabajo como profesora de español para niños extranjeros que únicamente hablaban inglés. Ese empleo le permitía generar buenos ingresos y brindarles mayores comodidades a los pequeños, quienes eran la principal motivación de su esfuerzo diario. Mientras tanto, Esteban proyectaba en redes sociales la imagen de un esposo enamorado y de un padre comprometido con su familia. Compartía publicaciones en las que expresaba cuánto amaba a María Fernanda y aseguraba que ella era el amor de su vida. Incluso escribía mensajes en los que afirmaba que el matrimonio era un compromiso para siempre y que esperaba permanecer a su lado durante toda la vida. Pero detrás de esa apariencia de felicidad, la realidad era muy distinta. Con el paso del tiempo, el hombre volvió a comportarse de manera agresiva. La tranquilidad que María Fernanda creyó haber recuperado comenzó a desaparecer y nuevamente tuvo que enfrentar situaciones que la hacían sufrir. Aunque no solía hablar de ello con sus familiares, ellos se daban cuenta de que algo no marchaba bien y comprendían que no era feliz junto a él. La preocupación de sus seres queridos era constante. Su padre, Mauricio, le repetía una y otra vez que debía alejarse de Esteban porque temía que algún día le hiciera daño. Con el tiempo, María Fernanda también comprendió que el hombre no era la persona que había imaginado al comienzo de la relación. Finalmente, en diciembre de 2021, después de más de 2 años soportando maltratos, presentó una denuncia por violencia doméstica. Como resultado, las autoridades dictaron medidas de protección contra Esteban y le notificaron formalmente las restricciones que debía cumplir. Sin embargo, la situación no mejoró. Aunque la pareja ya se había separado y existía una orden que le impedía acercarse a ella,
El hombre continuó hostigándola. María Fernanda vivía con temor y, consciente de las amenazas que había recibido, pidió a sus vecinos que permanecieran atentos. Les solicitó que avisaran a las autoridades si Esteban volvía a aparecer por la zona, pues temía que pudiera hacer algo contra ella. La noche del 3 de marzo de 2022, Esteban llegó hasta la vivienda de los familiares con quienes María Fernanda se encontraba viviendo. Le pidió que aceptara reunirse con él para conversar sobre asuntos que, según dijo, estaban relacionados con el proceso de divorcio. El hombre le explicó que debían ponerse de acuerdo sobre la posible venta de la casa que habían construido juntos 2 años antes en la comunidad de Garita Vieja de Tamarindo. La propuesta parecía estar relacionada con temas pendientes que ambos necesitaban resolver. Sus familiares le insistieron en que no fuera con él. Desconfiaban de sus intenciones y temían que ocurriera algún problema. Aún así, María Fernanda aceptó acompañarlo, convencida de que aquella conversación podía ayudar a cerrar definitivamente el vínculo que todavía los unía. Antes de partir, dejó a su hijo mayor, de 9 años, en casa de un primo. Luego se dirigió junto a Esteban y al hijo que tenían en común hacia la vivienda, donde tendrían aquella reunión que terminaría convirtiéndose en el último encuentro entre ambos. Una vez dentro del inmueble, el hombre intentó convencerla de que retomaran la relación y arreglaran sus diferencias. María Fernanda se mostró firme en su decisión de no volver con él. Ante su negativa, la conversación comenzó a subir de tono hasta convertirse en una fuerte discusión. Lo que ocurría dentro de la casa pronto llamó la atención de algunos vecinos. Según relataron varios residentes del sector, durante la noche escucharon a la joven gritar desesperadamente y pedir ayuda. También la oyeron suplicar a Esteban que no le hiciera daño. Mientras tanto, el pequeño que se encontraba en la vivienda lloraba sin parar, alterado por los gritos y la tensión que se vivía a su alrededor. Al cabo de unos minutos, las súplicas de María Fernanda cesaron. La joven quedó tendida en el suelo de la cocina tras ser atacada con un objeto filoso de uso doméstico, mientras su hijo permanecía en el lugar. Tras lo ocurrido, Esteban llamó a una de sus hermanas para contarle lo que había hecho. Ella le aconsejó que abandonara el lugar con el niño antes de que llegaran los familiares de María Fernanda. Siguiendo esa recomendación, el hombre salió de la vivienda y emprendió la huida en su camioneta. Hasta ese punto, ya conocemos quién era María Fernanda, cómo fue su relación con Esteban y las circunstancias que la llevaron a aquella vivienda. Ahora es momento de regresar a los minutos posteriores a la tragedia, cuando los agentes llegaron al lugar tras la llamada realizada por el propio hombre que acababa de huir. A partir de ese momento comenzaron las diligencias policiales, la búsqueda del sospechoso y el proceso judicial que intentaría esclarecer lo ocurrido y llevar al responsable ante la justicia. Mientras los agentes inspeccionaban la escena y buscaban al responsable en los alrededores, varios vecinos comenzaron a aportar información. Una residente llamada Daniela relató que escuchó los gritos de auxilio de María Fernanda. Otra vecina, Rosa Ortiz, explicó que la joven le había contado sobre las agresiones que sufría y que incluso le había mostrado los moretones que le dejaba su esposo. Otros habitantes de la zona también coincidieron en que existían antecedentes de violencia en la relación y que la pareja llevaba tiempo separada. Con esos datos, las autoridades activaron un operativo para localizar al sospechoso. La búsqueda dio resultado aproximadamente 1 hora después de los hechos, cuando Esteban fue interceptado en un retén policial en el sector de Lagunilla, tras haber recorrido unos 32 kilómetros desde la vivienda. En el vehículo viajaba con el hijo de ambos. Tras su captura, Esteban fue puesto a disposición del Ministerio Público. Además de ser señalado por la muerte de María Fernanda, también enfrentó un señalamiento por presuntamente incumplir las medidas de protección que existían en su contra. Debido a la gravedad de los hechos, se ordenó que permaneciera en prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones. Durante el procedimiento de detención, las autoridades informaron que el hombre entregó un arma de fuego y que dentro del vehículo localizaron un utensilio de cocina con aparentes rastros de sangre. Los investigadores consideraban que podía estar relacionado con el ataque ocurrido esa noche. Mientras tanto, la familia de María Fernanda intentaba asimilar la pérdida. En medio del dolor,
recibió una noticia que les brindó algo de tranquilidad. El Patronato Nacional de la Infancia otorgó a los abuelos maternos la custodia temporal de los dos niños. Para Mauricio y Shinya, aquello era importante, pues estaban convencidos de que su hija habría querido que sus hijos permanecieran junto a ellos. Sin embargo, también sabían que aún quedaban procesos legales por delante y que la batalla apenas comenzaba. Poco después, los investigadores recibieron los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de María Fernanda. El informe confirmó que la joven había perdido la vida tras recibir 10 heridas provocadas con un arma blanca. Para sus padres, conocer esos detalles representó uno de los momentos más dolorosos desde la tragedia. Cuando les entregaron sus restos, familiares y amigos le dieron el último adiós en un emotivo homenaje realizado en el Salón Comunal del barrio del Carmen. Posteriormente, fue sepultada en el cementerio de Tilarán. La noticia generó una gran conmoción, y cientos de personas expresaron mensajes de apoyo y condolencias a través de las redes sociales. La indignación también se hizo sentir entre vecinos, organizaciones sociales y familiares. Muchos consideraban que María Fernanda había hecho todo lo que estaba a su alcance para protegerse. Había denunciado las agresiones y contaba con medidas de protección, pero aún así, nada había evitado el desenlace. El 8 de marzo de 2022, familiares y colectivos feministas se concentraron en el Parque Central de Tilarán para exigir justicia y reclamar acciones más efectivas frente a los casos de violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo, los padres de María Fernanda comenzaron otra lucha: asegurar la custodia definitiva de sus nietos, especialmente del menor de ellos, cuya situación legal todavía no estaba resuelta. La disputa por la custodia del niño de 2 años se convirtió en una nueva fuente de angustia para la familia Quesada. Cuando venció el plazo inicial de la medida cautelar que les permitía hacerse cargo de los pequeños, debieron afrontar un proceso legal para demostrar que eran las personas más adecuadas para criarlo. La situación resultaba especialmente difícil porque, según explicaron, Esteban estaba intentando disputar esa tutela a pesar de encontrarse encarcelado. Mauricio manifestó públicamente su indignación, pues no entendía cómo alguien señalado por haber provocado aquella tragedia podía seguir reclamando derechos sobre el menor. En medio de ese conflicto, Mauricio reveló que, tras abandonar la vivienda la noche de los hechos, Esteban llevó al niño a la casa de una mujer con la que supuestamente mantenía una relación sentimental en la localidad de Portegolpe. También relató las secuelas emocionales que observaban en su nieto menor, quien constantemente llamaba a su madre y sufría crisis que preocupaban profundamente a toda la familia. Tanto él como su hermano mayor recibían atención psicológica para intentar sobrellevar la pérdida. En mayo de 2022 también trascendieron declaraciones realizadas por la hermana de Esteban, quien confirmó que él la había llamado la noche de los hechos para contarle lo ocurrido. La mujer defendió la actuación de su hermano y sostuvo una versión distinta sobre la relación de la pareja. Sin embargo, la familia de María Fernanda rechazó esas afirmaciones y aseguró que únicamente buscaban desacreditarlos en medio de la disputa por la custodia del menor. La causa avanzó lentamente y un año después, en marzo de 2023, volvieron a realizarse manifestaciones para exigir celeridad en el proceso judicial. Finalmente, el 8 de mayo comenzó el juicio contra Esteban y durante las audiencias, la Fiscalía presentó pruebas y testimonios de familiares, amigos y vecinos para sostener que existían antecedentes de violencia y que el acusado había incumplido las medidas de protección que pesaban en su contra. La Fiscalía solicitó una condena de 35 años de prisión por femicidio y 2 años adicionales por incumplimiento de medidas de protección. La defensa, por su parte, insistió en que su cliente era inocente. Finalmente, el 30 de mayo, el tribunal emitió su decisión. Esteban Rovira Vargas fue condenado a 35 años y 8 meses de prisión. Además, se ordenó el pago de una indemnización a favor de los padres de María Fernanda. Tras conocer la sentencia, la familia expresó que nada le devolvería a su hija, pero que al menos la justicia que habían reclamado durante tanto tiempo, finalmente había llegado. El caso de María Fernanda Quesada volvió a poner sobre la mesa una realidad dolorosa. Denunciar no siempre es suficiente para detener a un agresor decidido a continuar ejerciendo control sobre su víctima. Ella acudió a las autoridades,
obtuvo medidas de protección y trató de reconstruir su vida lejos de quien la maltrataba. Pero aún así, terminó perdiendo la vida a manos de la misma persona de la que intentaba escapar. Su historia se convirtió en un símbolo de las limitaciones que todavía enfrentan muchos sistemas de protección cuando las amenazas escalan a niveles extremos de violencia. También deja una reflexión sobre las señales que suelen aparecer mucho antes de las tragedias. Familiares, vecinos y personas cercanas identificaban conductas agresivas y temían que algo grave pudiera ocurrir. María Fernanda era una mujer trabajadora, dedicada a sus hijos y con proyectos para el futuro, pero todo eso fue arrebatado en cuestión de minutos. Aunque la condena representó una forma de justicia para sus seres queridos, ninguna sentencia podrá devolverles a la hija, madre y sobrina que perdieron. Ahora quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que las medidas de protección que recibió María Fernanda fueron suficientes o las instituciones debieron actuar de una forma diferente? ¿Qué opinas de que, aún después de la tragedia, la familia tuviera que librar una batalla legal para conservar la custodia de los niños? Te leo en los comentarios. Tu punto de vista puede aportar a una conversación importante sobre violencia doméstica, protección de víctimas y prevención de tragedias como la que acabamos de conocer. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.